también en el Periscope, que tanto le molesta a Maduro. El problema que tiene Maduro con el Periscope de él, Perico son sus sobrinos, el que le gusta hablar de eso. Los sobrinos de él que están presos, esos son los reyes del Perico. Lo del Perico, allá son los sobrinos suyos, Maduro. El Periscope, que es una aplicación de Twitter, esa es la frustración de quien tiene todo un esfuerzo, un viceministerio de comunicaciones, un ministerio, todo un equipo. Ahí trabajan cientos de personas. Vean cuántas personas se meten en las redes sociales del señor Maduro, cuántas son nuestros usuarios. Agradecido con todas las personas que se conectan a diario. Y también saludo a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Caracas Radio y otras emisoras que se enlazan. Yo quisiera, en primer lugar, hoy estuvimos en una actividad en Caucahuita, en un gabinete escolar, y en ese gabinete escolar estaban unos periodistas y me estaban haciendo la pregunta que tienen muchas personas, muchos venezolanos, sobre lo ocurrido el día sábado, con la presencia del Vaticano, la presencia de 3 expresidentes. Estaba el señor Samper, que para mí es una persona impresentable. El señor Samper, yo soy de los que le he pedido a los países del sur que ha llegado la hora de sustituir, de que la carta que ha presentado el señor Samper se cumpla y sustituir que UNASUR tenga un nuevo secretario general. Nosotros tenemos clarito a quién responde el expresidente Samper, a qué intereses responde el expresidente Samper. Pero bueno, él estaba allí. Y ese día se leyó un comunicado y desde ese día, hay muchos venezolanos que se sienten indignados, que sienten una gran indignación en algunas de las palabras que fueron utilizadas en esa lectura de ese comunicado que leyó Monseñor Cheli. Yo le quiero reiterar a todas las personas que nosotros fuimos a las reuniones porque allí estaba el Vaticano y que nosotros somos consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Nosotros fuimos los que pedimos al Vaticano ayuda para ver si a través del Vaticano el gobierno que nosotros tenemos en Venezuela entra en razón, respeta la Constitución, respeta al pueblo venezolano, cesa la violación de los derechos fundamentales de los venezolanos, a ver si la Iglesia, el Vaticano, el Papa Francisco, podía ayudar a hacer algo con Maduro y la cúpula de gobierno. El Vaticano, en el medio de, una vez que nos suspenden nuestro derecho a colocar nuestra huella, que convocamos a la movilización, a la toma de Venezuela, que allí planteamos una movilización como derecho que tenemos a ir a cualquier oficina pública, sea el Palacio de Miraflores, sea el Tribunal Supremo, sea la oficina que nosotros querramos, porque ellos no son los dueños de la oficina. En el transcurso de esos días donde estábamos allí, los venezolanos defendiendo, luchando, como lo hemos hecho desde el primer día, luchando por nuestros derechos constitucionales, por nuestro derecho al revocatorio, el Vaticano dice que acepta que va a venir a Venezuela para para abrir una posibilidad de que el gobierno y quienes queremos cambio en el país pudiera haber un espacio allí de conversación. Se da una primera reunión y se da la segunda reunión que estaba planteada para el día viernes 11, donde nosotros el día miércoles hicimos cuáles eran los planteamientos que nosotros esperábamos los venezolanos sobre ese encuentro, incluso tomando las palabras de Monseñor Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, que un diálogo sin resultado es un diálogo inútil. Nosotros, ¿qué hicimos en los planteamientos en el camino? Hubo 2 actividades que dijimos, bueno, vamos a suspenderlas, y están allí, y cuando inmediatamente que se conozcan los resultados, bueno, nosotros retomaremos las acciones que tengamos que retomar para seguir defendiendo nuestros derechos.
Llega el día viernes, se extiende la reunión y después vino el día sábado. ¿Qué pasó el día sábado? Y antes de decirle, quiero hacer un asterisco. Los venezolanos vivimos la peor crisis de nuestra historia. Yo sé el estado de ánimo que tiene la gente. Hay gente en nuestro país, aquellos que se conectan desde el exterior, aquí hay gente que su preocupación ahorita, a esta hora, no es la MUD ni es el gobierno, es la comida. Es que van a comer. Los que tenemos la suerte de poder comer, no sabemos lo que significa el que a esta hora tiene esa angustia. Entonces tenemos que ponernos también en los pantalones de los venezolanos que más sufren. En esos pantalones también hay que ponerse. Y no lo digo como un discurso, como una retórica, porque todos los días lo veo, lo vivo, con las personas que, en este caso en mi estado, en nuestro estado Miranda, es donde tenemos la primera responsabilidad, pero no es un problema de Miranda, es un problema de toda Venezuela. Entonces, hago un asterisco porque sé el estado de ánimo de la gente, sé todo lo que le ha tocado a la gente lidiar, todo lo que ha sido la lucha. No solamente este año ha sido el peor de todos, pero no es de ahora. Es que esto se ha ido deteriorando y este ha sido el peor año. Ahora le quiero poner un asterisco ahí también. No es que somos buenos cuando se da lo que queremos. Yo creo que es un error. El día 7 de diciembre, 6 de diciembre en la noche, para muchos venezolanos que hoy atacan ferozmente, que incluso no están en la situación de pasar hambre ni estar viviendo, que atacan ferozmente, que tienen todo el derecho de atacarlo, pero ponga argumento, porque el argumento no puede ser que yo ataco si no me dan, si no es el resultado que quiero. Porque el día 6 de diciembre la MUT era una maravilla, como qué buena, 112 diputados y si entonces la mesa que está en la dificultad no logra, entonces la mesa no sirve. Cuidado, porque no se trata de la mesa, se trata de la unidad, que la necesitamos para poder lograr cambios. Si no hay unidad no vamos a lograr, el gobierno se quedará y se quedará por siempre, por muchos años más. La unidad es muy importante. Pueden haber diferencias, pueden haber discrepancias, pero no olvidemos la importancia que tiene la unidad. La unidad no significa complicidad, no estoy hablando de un tema de ser cómplice, ni un tema de no escuchar las críticas. La gente tiene el derecho de criticar, esa es la democracia, critique, pero proponga también. Es importante escuchar propuestas, porque nadie es dueño de la verdad. El único dueño de la verdad es Dios. Yo no soy dueño de la verdad. Jamás pretenderé ser dueño de la verdad. Ahora, tengo claro qué es lo que hay que hacer. Tengo claro cuál es el camino. Lleno de obstáculos. Porque desde que propusimos el revocatorio, lo propusimos diciendo, tenemos que sortear todos los obstáculos. Hay que ver lo que nos costó la planilla. Todo lo que ustedes conocen. Entonces, el día sábado, la forma hay que cuidarla. Porque la forma, y eso vale como una reflexión interna. Yo estoy absolutamente seguro de los principios y las convicciones y el compromiso que tiene Carlos Ocarí con Venezuela. Lo conozco hace muchos años. En Petare lo conoce muy bien, en los barrios de Petare. Allí lleva años sembrado para que hoy, quienes queremos cambio en el país, no hay forma que el gobierno nos gane una elección en Petare. Ha sido gracias también al liderazgo de Carlos Ocarí. Y no se trata porque somos el mismo partido, porque nosotros, el hecho de que seamos el mismo partido no quiere decir que no nos digamos las cosas. Y las formas hay que cuidarlas, porque las formas muchas veces cambian las percepciones de la gente. Y las victorias pueden ser percibidas como derrotas. Y somos especialistas muchas veces en que una victoria la convertimos nosotros mismos en una derrota. Yo no creo en este gobierno, absolutamente nada. No creo, estos son unos farsantes completos, son mentirosos, son capaces de burlarse hasta del Papa, como lo hemos dicho antes. Ahora, ahí hay unos acuerdos, asumidos delante del Vaticano y asumidos delante del país. ¿Qué esperamos? ¿Qué decimos nosotros los venezolanos? Bueno, ese espacio, la mesa, es otro espacio de lucha.
Nadie está planteando que no, que dejemos, que renunciemos a nuestros derechos porque es que hay una mesa que se reúne. No, para nada. Tenemos que estar, yo a veces digo, bueno, pero hay personas que no se sientan, pero dicen tal cosa. Bueno, ese es otro espacio más. Si usted no se quiere sentar, hay otros que están luchando. Pero siga usted con sus iniciativas, porque podemos estar en varios tableros. Una cosa no excluye la otra. La defensa de los derechos de los venezolanos, la libertad de los presos políticos, todo lo que está en el tapete. La mesa no significa que se congelan nuestras luchas, todo lo contrario. Hoy más que nunca tienen que estar vigentes. Ahora, ese espacio de lucha, que es la mesa, a la cual fuimos porque está el Vaticano, porque hemos dicho además que nosotros creemos en la iglesia, ahí se generaron unos acuerdos. Y esos acuerdos, ¿cuáles son? Tiene que elegirse un nuevo Consejo Nacional Electoral. Tiene que destrancarse. Es falso que la Asamblea está en desacato. Ese es el discurso del gobierno. Es una falsedad. La Asamblea no está en desacato. Aquí, utilizando el Tribunal Supremo, el gobierno, producto de que no asume su derrota, utilizó el TSJ para obstaculizar la labor de la Asamblea. Ahora, ¿qué se fue a buscar a la mesa? A destrancar el conflicto institucional, para que exista voluntad de las partes en que se destranque el conflicto institucional. Y el gobierno ha dicho, bueno, eso pasa por resolver el problema de Amazonas, que lo creó este gobierno. En Amazonas no hubo fraude. El fraude lo inventó el gobierno. Ahora, ¿a qué no le tenemos miedo nosotros? Al pueblo de Amazonas. Nosotros no le tenemos. Pregúntele al gobernador Liborio Guarulla cuántas elecciones él ha derrotado al gobierno. Nosotros estamos claros de las convicciones democráticas, el compromiso que tiene con el cambio el pueblo de Amazonas. Ahora, no significa que nosotros estemos aceptando. Esa es la narrativa de este gobierno. A ellos les encanta eso. Ellos todo lo cambian, lo modifican, lo ponen en su lenguaje. Aquí no hay boicot económico, ni hay guerra económica. Es una falsedad. Es una farsa decir eso. Aquí lo que hay es un gobierno que boicotea a los venezolanos, que es un gobierno que tiene una guerra económica contra los venezolanos, contra el sector privado. Esa es la realidad. Aquí han destruido la empresa privada, aquí han quebrado las empresas, las industrias. Maduro, vean ustedes lo que cuesta un saco de cemento hoy. El año pasado costaba en un año de 70 más de 3.000 bolívares. ¿Y quién es el dueño del cemento? ¿Quiénes son los que manejan el cemento? El gobierno, que va a decir que hay guerra económica. Es una farsa. Entonces, esas formas nos hacen que no veamos los acuerdos. Se habló de respeto a la Asamblea Nacional, resolver el fraude que el gobierno ha hecho contra Amazonas. Ellos han hecho el fraude. Ahí no hubo, ahí el pueblo de Amazonas fue y votó. Estos son los expertos, los profesionales en fraude en Venezuela, son en primer lugar Nicolás Maduro y su súbito, el señor Jorge Rodríguez. ¿Que quién le puede creer a Jorge Rodríguez? Usted se va a dejar llevar por una persona que bueno, se pone bravo, se ríe. Todos conocemos ese personaje. Ahora, ¿nos vamos a dejar llevar por ese personaje? ¿O vamos a escuchar a la gente nuestra que está luchando allí, que quiere dar la lucha por nosotros los venezolanos? Yo creo que hay que oír a la gente nuestra, no dejarnos llevar por los voceros del gobierno, porque eso no, nosotros no creemos en ellos. Entonces, tiene que resolverse el conflicto institucional, resolvérselo, que lo creó este gobierno. Ver para creer, queremos ver. Ayer Maduro dio una pésima señal. Ayer se mandó una prórroga del decreto. Ya Maduro ayer está pateando el diálogo. Hoy sale el falso de Jorge Rodríguez a decir que ellos van a cumplir con el acuerdo. Grabemos eso para mostrarlo todos los días, que ellos van a cumplir con los acuerdos. Nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Cuántas veces no hemos dicho aquí nosotros por qué nuevo Consejo Nacional Electoral? El 4 de diciembre se sentó ahí el compromiso de elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, para que en Venezuela no tengamos un Consejo Nacional Electoral al servicio del PSUV, sino al servicio de los venezolanos. ¿Qué otra cosa? El canal humanitario, le cambiaron el nombre. ¿Qué estamos pidiendo? Le ponen el nombre. Ustedes saben, ellos le ponen otro nombre. Ellos querían llevar, por ejemplo, me decía Ocariz, me decía que ellos querían meter en el documento que iba a leer Monseñor, querían meterlo del decreto Obama. Que el decreto Obama nada tiene que ver con los venezolanos. A los enchufados que les metieron unas sanciones por allá en los Estados Unidos. Que ellos lo querían meter ahí.
En todo es en su narrativa, en su vocabulario. ¿Nos vamos a dejar llevar por el vocabulario de ellos? No nos dejemos llevar. Entonces, ellos, por ejemplo, con el tema volviendo al punto, el Consejo Nacional Electoral, bueno, nosotros tenemos, ese es un derecho, que ahí está la Constitución, tiene que elegirse un nuevo Consejo Nacional Electoral. Perdón, retomo, canal humanitario, que le cambiaron la narrativa, la forma de decir. Bueno, ellos asumieron allí que le cambian las palabras, pero tuvieron que asumir que en Venezuela hay una crisis humanitaria, que existe. Y ellos dicen, ¿cuándo queremos ver los venezolanos? ¿Cuándo van a abrir ese canal para que aquí lleguen medicina y comida, que es el principal problema de los venezolanos? Eso, por ejemplo, está allí en el acuerdo. Ahí están, yo les pido, busquemos las cuestiones de los acuerdos, y lo que no se ha logrado, y ahí quiero ir al punto, es el revocatorio o el tema que lo hemos dicho, o las elecciones anticipadas, que el señor Rodríguez Zapatero fue el que nos dijo a nosotros, y que me desmienta el expresidente Zapatero, él nos dijo que Maduro le había dicho que él estaba dispuesto a adelantar las elecciones. Y de ahí fue donde nosotros tomamos la propuesta. Eso no fue un invento ni de ninguno de los que estaba allí. Eso, de ahí lo tomamos. Ahora, ellos dicen ahora que eso no está en la Constitución. Bueno, si no está en la Constitución, pongámoslo para un lado, pues. Pero vamos a retomar el revocatorio. Y hoy yo se lo decía a una periodista al mediodía, allá en Caucahuita, le decía, ¿dónde dice Maduro ya no quiere hablar de revocatorio? Ahora, ¿por qué hay gente en la oposición que tampoco habla de revocatorio? Vamos a seguir con lo mismo. El revocatorio es un derecho constitucional. Y aquí no dice en la Constitución, porque Maduro dice que las elecciones van a ser en el 2018. No, Maduro. Eso es lo que tú quieres. ¿Por qué nosotros no podemos esperar hasta el 2018? Porque la economía venezolana va a un ritmo de destrucción que nosotros, como van las cosas en Venezuela, para el 2018 esto será puro escombro. Porque aquí no va a cambiar la economía ni vamos a resolver la crisis hasta tanto aquí no haya un cambio político. Y el cambio político es que se vaya Maduro. Ese es el cambio político a través de la Constitución. No otras vías, a través de la Constitución. Entonces, señoras y señores, ahí el que dice, sí, tengo que explicar, alguien que decía por aquí, tengo que explicarlo a detalle, porque mucha gente no está informada, no es consigna, porque con consignas no se logran los cambios. Esa política de consigna, de creer que es una foto o una consigna, hace daño, porque eso no suma donde tenemos que sumar. No se trata, la política no es eso, la política es contenido, es propuesta. La política es que efectivamente usted con sus acciones pueda cambiar la vida de las personas, la vida de las que están esperando de la política, que efectivamente las acciones de la política le cambien su vida. Bueno, entonces, a las personas que me están viendo, ya vamos a presos políticos también, ahí está, sabía que era un punto, y los presos políticos, que los pusieron, que dijeron que eran personas, que no debía decirse así, presos, son presos políticos, es más, no es que son presos políticos, son rehenes de este gobierno, rehenes, están secuestrados los compañeros, son unos rehenes, miren cómo los liberan, y hay algunos que llevan 14 años, tienen 14 años como de rehenes de este gobierno, presos políticos, por supuesto que son presos políticos. Entonces, volviendo al tema, porque al final todo va a pasar por ahí, por el cambio político. La Constitución dice claramente en el artículo 72, para que te lo leas, Maduro, sería bueno que te leyeras la Constitución, que lo que más te aterra a ti de la Constitución no es ni siquiera el 350 ni el 333, no, a ti el que te aterra de la Constitución es el artículo 72, ese es el que te aterra.
El artículo 72 no dice que el revocatorio tiene que hacerse en una determinada fecha. Aquí dice que a partir de la mitad del periodo usted puede convocar a un referéndum revocatorio. Referéndum revocatorio lo suspendieron, según palabras de ellos mismos. No como salió otro de ellos a decir esto que dicen ellos siempre para tratar de confundir que hubo fraude. Fraude son ustedes, fraude es este gobierno. Eso sí es un fraude. Fraude son los 5 que estaban ahí sentados del gobierno. Uno más fraude, una manada de bates quebrados. Eso es lo que son.